Bienvenidos a mi canal de Agricultura Orgánica. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Esta planta es un analgésico, antiinflamatorio, calma el exceso de flema y previene la bronquitis y mejora la circulación. ¿Tienes tos y problemas de garganta? Orégano orejón, otra medicina en casa. El orégano orejón es una planta con propiedades curativas, muy fácil de cultivar porque no requiere de mucha agua. Recibe el nombre por el tamaño de sus hojas. También tiene flores blancas que pueden cambiar a lila y que, al igual que las hojas, se pueden aprovechar. Se dice que es el antibiótico natural más potente que hay. El orégano es un potente antihistamínico, sumado a sus propiedades como antiinflamatorio y antibiótico. Lo vuelve ideal para el tratamiento de todo tipo de enfermedades respiratorias, por contener un alto nivel de timol, que se caracteriza por su poder desinfectante y fungicida. En estos días tienes tos y gripa y dolor de garganta, aquí te muestro cómo prepararlo y cómo descongestionar las vías respiratorias y limpiar los pulmones con vaporización con estas hojas. Y es lo que te voy a mostrar a continuación. Y lo primero que debemos hacer es quitar todas las hojas de la rama para poder disponer de ellas. El orégano orejón puede ser usado como condimento en nuestras comidas o como planta medicinal, ya que es muy útil para curar fiebres muy altas y desintoxicar el hígado, además de otros beneficios que te contaré más adelante. Por ningún motivo se debe tomar durante el embarazo o periodos de lactancia. No se recomienda en pacientes con gastritis, colitis, colon irritable o enfermedades del hígado o enfermedades neurológicas, entre otras patologías. Si tienes diabetes, debes consultarlo con tu médico especialista antes de empezar un tratamiento con cualquier clase de orégano. Desde luego, previamente se deben de lavar bien para quitar cualquier exceso de polvo o de alguna suciedad que está en el medio ambiente. Ponemos a calentar 1 litro de agua que hierva un poco y apagamos el fuego. Y vamos a agregar 4 hojas de orégano orejón. Tapamos y dejamos reposar de 15 a 20 minutos. Esta es una forma muy sencilla de elaborar té, de elaborar infusión, que todos podemos hacer en casa. Si tuvieras orégano seco, triturado, vas a aplicar 2 cucharadas de orégano a 1 litro de agua. Realmente es muy bueno para la tos severa, los síntomas del asma. El orégano puede funcionar perfecto para eliminar estos problemas de salud, proporcionando alivio y mejorando el aparato respiratorio considerablemente. Por eso se considera como uno de los antibióticos más potentes del mundo, además que es un agente natural y que es seguro para nuestra salud y permite combatir cualquier virus. De igual manera, lo podemos tomar caliente, tibio o frío. ¿Cómo vamos a tomar este té cuando tenemos problemas de vías respiratorias o tenemos tos o dolor de garganta? Vamos a tomar una taza en ayunas y otra 1 o 2 horas antes de ir a dormir, 2 veces por día, mientras tengamos este problema de tos o de dolores de garganta y se suspende. El orégano tiene otros usos medicinales.
alivia el estreñimiento como trastornos digestivos. Es un antiinflamatorio que permite acabar con hinchazones en ciertas áreas del cuerpo. Gracias al carbacrol que contiene, puede eliminar bacterias, hongos y toxinas que pueda tener el organismo. Y también la importancia de respetar las dosificaciones que se recomiendan, porque si existe una sobredosis de esta planta, puede provocar una gran cantidad de alteraciones nerviosas en el cuerpo, sufrir depresión o una excitación cardíaca. Entonces, considera tomar las cantidades que se recomiendan por los tiempos mientras tenemos la tos, mientras tenemos irritación en la garganta, y suspender. Este té o infusión no sustituye una consulta al médico, no sustituye un tratamiento para una tos severa o una irritación de garganta o alguna enfermedad de vías respiratorias. Debemos siempre consultar con nuestro doctor, y si estás tomando ya un tratamiento para este mal, coméntale a tu doctor que estás tomando o que vas a tomar orégano orejón o cualquier otra clase de orégano. La inflamación de los senos paranasales, que es la cavidad al interior de la nariz, complica la vida de quienes lo padecen, al ocasionar dolor de cabeza, dificultad para respirar e hinchazón en la zona nasal y en el frente. Los expertos dicen que las vaporizaciones o ingesta de una infusión de orégano te ayuda a disminuir estos y otros síntomas propios de la enfermedad, como el dolor de la nariz o de los dientes. La congestión en el pecho se produce cuando fluidos y moco se acumulan en los pulmones, causando sensibilidad, dolor, tos y dificultad para respirar. La congestión del pecho puede producir una tos húmeda, productiva, o una tos seca. Cualquier persona que ha tenido congestión pulmonar dirá que puede ser doloroso y agotador, ya que la tos constante molesta mucho al cuerpo. La bronquitis puede ser causada por la inflamación viral o bacteriana de las vías respiratorias, en los pulmones o en los tubos bronquiales, y puede desarrollarse a partir de un resfriado o de infecciones respiratorias. La neumonía puede ser causa por infecciones bacterianas, fúngicas, parasitarias o virales en los pulmones. La neumonía puede variar de muy leve a potencialmente mortal. Y para eso vamos a hacer llegar las propiedades curativas del orégano por inhalación, por medio de vaporizaciones, para descongestionar, aliviar y limpiar los pulmones. Y es lo que te voy a mostrar a continuación. Para esta vaporización vamos a poner a hervir 1 litro de agua para que esté muy caliente, y vamos a necesitar un balde, un recipiente donde lo vamos a colocar para poder hacer estas vaporizaciones. El paciente deberá cubrir su cabeza con una toalla a manera que guarde el vapor cuando empiece a soltar su esencia en las hojas al caer al agua caliente. Al hacer esta práctica se deberá tener mucho cuidado en el manejo del agua hirviendo para no tener algún accidente o no sufrir quemaduras. Recordemos que estamos usando agua hirviendo y puede ser peligroso. Una vez que hemos colocado el agua en el balde, agregamos 10 hojas de orégano orejón para empezar a hacer esta vaporización. En este momento en que caen las hojas, el paciente debe estar listo para empezar a inhalar la esencia que va a empezar a salir de inmediato. No debemos esperar mucho tiempo una vez que dejamos caer las hojas. Ese es el momento preciso cuando debe empezar a inhalar, primero suavemente, y va sacando el vapor
Vuelve a inhalar un poquito más profundo de manera que le tolere inhalar el vapor caliente. Si no tolerara esto caliente, debe retirarse un poquito del balde y seguir inhalando de manera que empiece a tolerarlo cada vez más. Entre más caliente sea el vapor, vamos a asegurarnos en que llegue a los pulmones para hacer esta limpieza y esta purificación que nos hace falta para liberarnos de esa mucosidad, de ese congestionamiento que tenemos que nos impide respirar adecuadamente. El paciente va a empezar a sentir sudoración por el vapor caliente, va a empezar a sudar, debe continuar haciendo las inhalaciones repetidamente para hacer llegar este vapor a los pulmones. Es un tiempo de entre 3 y 5 minutos que vamos a estar haciendo estas inhalaciones y nos retiramos. En este momento debe cubrirse bien su cabeza, su cara y resguardarse bien, que no le pegue el frío, que no le pegue aire, recostarse para descansar, para al otro día amanecer de una manera más descongestionado y sentir alivio a la hora de que estamos respirando. Estas vaporizaciones las vamos a hacer en la noche y lo podemos volver a repetir al día siguiente si es que continúa este congestionamiento, si es que se está volviendo un problema. Lo podemos hacer 2 veces por día. Uno por las mañanas a la hora que nos despertamos y otro en la noche. Lo vamos a hacer las veces que sea necesario, cada que tengamos ese congestionamiento, cada que no podamos respirar, para poder liberarnos y empezar a respirar correctamente. Es un placer poder compartirles, espero sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, que con gusto voy a contestar. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Eso es todo por el momento, nos estamos viendo en los siguientes videos.